Estimados amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un gran placer saludarlos en un episodio más de este programa Aprender y Compartir. Esta noche tenemos la presencia de dos grandes amigos entre sí y dos personas a las que vi por última ocasión hace 37 años. Y les puedo compartir que el retomar la conversación hoy es tan agradable, tan productiva, tan interesante como fue en aquel tiempo. Estamos en la compañía de dos extraordinarios estudiantes atletas, padres de familia, profesionistas, gente enamorada del aprendizaje, del desarrollo y del servicio a los demás. Es para mí un honor y un placer darle la bienvenida a nuestros buenos amigos Edmundo Uribe Vargas. ¿Cómo estás, Mundo? Muy bien, muchas gracias, mi querido JJ Sánchez. ¿Te puedo llamar Chuck? Por supuesto, y me han dicho cosas mucho peores, así que por favor. Muy bien, Chuck. Yo muy bien, muchas gracias. Encantado, encantado, Mundo. Y por supuesto, también es un gran placer saludar a nuestro buen amigo Juan Carlos García Caparrós. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Chuck? ¿Te puedo decir JJ? No, claro que sí. Muy agradecido de que nos hayas invitado, de verdad es un honor. Yo he visto tu programa y se me hace un excelente espacio y la verdad es que, pues qué honor que estemos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que, como lo mencionaba, tuvimos la gran alegría de representar a nuestra escuela juntos en la selección de los Pumas en 1984 y reencontrarnos ahora aquí definitivamente es un privilegio, es una bendición. Y amigos y amigas, como ustedes pudieron observar en la introducción de este programa, la trayectoria de ambos es extraordinaria y es muy amplia. Sin embargo, trataré de hacer un resumen de la misma en los siguientes minutos y quiero iniciar con Mundo, porque Edmundo es médico, cirujano general, que además ha tenido especialidades en medicina familiar, en urgencias, y de una manera muy especial es médico cirujano pediatra y ha trabajado por décadas en el sistema de salud pública, ha sido profesor, tiene cargos pedagógicos importantes, tiene especialidades y diplomados que considero que por la particularidad de los temas y la terminología, nos ayudes, por favor, Mundo, compartiendo cómo es que se ha dado este desarrollo profesional, cuáles son los diplomados que tienes y las especialidades que has desarrollado en estos más de 30 años. Sí, claro que sí. Fíjate, yo terminé de hacer la residencia médica del ISSSTE como cirujano pediatra. Enseguida me fui a hacer un fellow, un diplomado a Nueva York sobre malformación anorrectal en Jewish Medical Center y lo llevé a cabo con el maestro de mi maestro. En aquel entonces él era el mejor en el tema en todo el mundo. Posteriormente, ya ejerciendo como cirujano pediatra, decidí hacer otro diplomado sobre oncología médico-quirúrgica en el Instituto Nacional de Pediatría. Al término de un par de años después, con el advenimiento de la cirugía de mínima invasión, también conocida como laparoscópica, hice otro diplomado sobre laparoscopía infantil en el Hospital Infantil Privado de Star Medica, aquí en México. Posteriormente estuve de asesor del director del ISSSTE como analista de las quejas médicas. Posteriormente, con el cambio de sexenio, regresé a mi base y me invitaron a participar como
jefe de enseñanza e investigación y jefe de un programa que se llama Telemedicina. Esos cargos los estoy ejecutando desde hace 3 años a la fecha. Extraordinario. Muchísimas gracias por compartir esta brillante trayectoria, Mundo. Y por supuesto, Mundo ha sido un gran atleta. Inició su trayectoria en el fútbol americano con el Club Titanes, para después incorporarse plenamente con otro gran club que son los Destroyers, en donde terminó de jugar infantiles, jugó juveniles, intermedia e inclusive un año de Liga Mayor, para posteriormente terminar su trayectoria deportiva 3 años más de Liga Mayor con los Osos de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se distinguió siempre por ser un jugador muy agresivo, un gran golpeador, que inicia primero como linebacker y safety, para después convertirse en un extraordinario fullback, y es parte de equipos que ganaron campeonatos en la juvenil AA y en la intermedia de los Destroyers, y es también parte de ese equipo representativo de la UNAM, siendo seleccionado Puma en 1984. En el caso de Juan Carlos, Juan Carlos es ingeniero agrónomo, ¿cierto, Juan Carlos? La carrera es ingeniero agrícola, Discúlpame. pero es lo mismo, nada más que este es de la UNAM y la de agrónomo era de Chapingo, ¿no? Perfecto. Entonces, él obtiene el título como ingeniero agrícola, pero en realidad él cambia el rumbo de su dirección profesional, porque estudia 2 maestrías, una de ellas en administración en la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey y otra en ciencias de la computación en la Universidad de Newport, en California. Esto abre la puerta para que Juan Carlos tenga una brillante trayectoria en el mundo del ciberseguridad. Con puestos muy diversos, con puestos de dirección, de supervisión, con especialidades en planeación estratégica. Es también profesor en el área de planeación estratégica en la Universidad Iberoamericana. Y como lo mencioné, la trayectoria es muy amplia. ¿Podrías, por favor, Juan Carlos, compartirnos cómo se da esta trayectoria y qué espacios ha abarcado? Sí, gracias, JJ. Pues mira, cuando estaba estudiando la maestría en el TEC de Monterrey, ahí me invitaron a trabajar en una compañía que se llamaba Digital Equipment Corporation, que ya desapareció, la absorbió primero Compaq, y después la compró HP y después desapareció, pero fue una compañía que fue muy vanguardista. Y ahí yo es donde hice mi carrera en la parte de ciencias de la computación. Y posteriormente, bueno, me fui a Sol Microsystems, estuve en IBM, trabajé en Ernst & Young, en EY, ¿no? En la parte de consultoría. Y ahora estoy como director de Latinoamérica de una compañía que se llama FARA Mandiant, que es una de las compañías líderes en la parte de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Entonces, desde hace, bueno, tengo 30 años, más de 30 años de trabajo profesional, pero los últimos 20 han estado más enfocados en el área de ciberseguridad. Extraordinario. Además, cabe mencionar que Juan Carlos también es egresado de la UNAM, de la FES Iztacala. No, Cuautitlán. Cuautitlán, perdón, y con mención honorífica, ¿verdad? Sí, sí. También. Extraordinario. Y bueno, pues en el fútbol americano, Juan Carlos ha tenido una trayectoria muy peculiar, porque inicia con el club Frank Condesa y después cambia el rumbo para los aguiluchos de la normal eran, ¿verdad? No, aguiluchos del plan sexenal. Del plan sexenal. Se habían dividido los aguiluchitos del colegio y los del plan sexenal. Muy bien. Y obviamente forma parte de los Destroyers,
en las juveniles y después forma parte de los Perros Negros de Naucalpan, tanto en intermedia como en Liga Mayor, jugando 4 temporadas de Liga Mayor en la ANFA y posteriormente 2 temporadas en la UNEFA con los Osos de Acatlán. Obtuvo un campeonato importante en la ANFA con los Perros Negros, en donde además fue seleccionado nacional en el Tazón Azteca de 1980, organizado por la ANFA, y obviamente es también seleccionado de la UNAM, de los Pumas, en 1984. Siempre se distinguió Juan Carlos por ser un jugador muy rápido, muy agresivo, muy golpeador. Aparte de hacerlo en el fútbol americano, lo ha hecho en el taekwondo, en donde él tiene cinta negra quinto dan. Entonces, definitivamente es un enamorado de la actividad física y de la competencia. Entonces, como ustedes pueden ver, amigos y amigas, la trayectoria tanto de Mundo como de Juan Carlos es muy integral, es muy competitiva, pero sobre todo es una trayectoria de progresión. Y creo que para el tema que amablemente ellos van a compartir con nosotros, encaja perfectamente, porque hoy vamos a hablar de cómo se desarrolla la visualización en el deporte, en la organización y en la familia. Entonces ahí me gustaría proponer de una manera genérica un concepto de visualización como un ejercicio que tiene que ver con la creación de imágenes y la conexión de estas imágenes con emociones. Y como ustedes saben, amigos y amigas, en psicología, el cambio de estado emocional se da a través de la respiración. El inicio para la meditación se da a través de la respiración. Y los procesos de visualización, en el mejor de los casos, empiezan con un cambio de respiración. Pero por otro lado, empiezan con tener clara una imagen, una meta, objetivos hacia el futuro. Y definitivamente yo estoy convencido que nuestros invitados tienen mucha experiencia en este tema y ahí me encantaría iniciar con Juan Carlos, que me ha compartido en pláticas previas algunas experiencias muy poderosas en este tema. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo se da la visualización en el deporte? Bueno, mira, yo tengo, mis hijos son deportistas de alto rendimiento. Los 3 han estado seleccionados nacionales, ¿no? En taekwondo. El mayor, de hecho, fue a Juegos Olímpicos en 2012. Fue a Londres, fue uno de los 4 seleccionados por México. Y yo creo que en mi casa, en la familia, es algo que sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, si alguien, lo primero que tienes que hacer es ponerte una meta de a dónde quieres llegar. No es nada más llegar a ver qué sucede, ¿no? Tiene que haber un objetivo previo. Y ese objetivo es el inicio de esto que estás hablando de cómo lo voy a visualizar. ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo? ¿Cómo me imagino ese momento cuando gano, cuando estoy arriba del podium, cuando percibo no solo las imágenes de que estoy en ese momento, ¿no? Que me veo arriba con los brazos levantados, sino los olores que hay alrededor, ¿no? Los olores, yo acabo de terminar y sí, huele, ¿no? Especialmente el olor del triunfo es diferente que el olor de la derrota, sin duda. El sabor de tu sudor, los golpes que acabas de recibir, los sientes, ¿no? Pero tienes la sensación de que acabas de ganar. En la selección nacional de taekwondo tienen psicólogos, ¿no? Que hacen eso con los deportistas. Los acuestan, lo que tú dices, los hacen cerrar los ojos y los hacen vivir ese momento. ¿Okay? Y entonces, yo tengo un concepto que te platiqué, una de estas de las charlas que tuvimos antes, que yo le llamo el concepto de la imagen-acción, que es tomar esas imágenes, creértela, que las puedes hacer, visualizar cómo tienes que llegar a eso, las imágenes, las sensaciones,
pero tomar las acciones para llegar a eso. Porque no basta nada más con pensarlo. O sea, hay que hacer un elemento adicional que es hacer que suceda, ¿no? Y enfocar todos tus esfuerzos, toda tu pasión a que suceda. Y entonces el universo se confabula y suceden las cosas. El que haya ido mi hijo a Juegos Olímpicos fue una cosa muy especial en la familia, porque, bueno, el taekwondo en México es un deporte muy competitivo, de muy buen nivel, y cuando él fue, tuvo que pasar un montón de cosas, ¿no? Pero siempre, él, obviamente que él es el principal actor, pero la familia en conjunto, todo el mundo teníamos eso en la mente, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo ahí que te puedo comentar. Extraordinario. Y me mencionas dos aspectos, Juan Carlos, que a mí me parecen muy poderosos. Uno de ellos tiene que ver con acción. La visualización misma, la respiración misma es una acción. Hay gente que a veces piensa que la meditación es pasiva, pero en realidad es activa. Y desde este punto de vista, conecta también con los sueños, con las ilusiones. Y hay gente que desconoce qué rumbo tomar en el deporte, mi estimado mundo. ¿Cómo utilizar estas herramientas? ¿Cómo utilizar esos sueños y esas acciones para que nuestra visualización sea funcional en el deporte? Bueno, se hace más fácil si echas mano de alguna muletilla y te dice, generalmente existen los ídolos. Cuando tú te visualizas o cuando dices, ya me vi en tal persona, espero no suene a chiste, pero cuando yo jugué, cuando yo era jugador de infantil, uno de mis ídolos era Arturo Alonso, como jugador. Y lo admiro y lo admiraba como jugador. Y, y de ahí, yo creo que de ahí tomas camino, te fijas en lo mejor de tu ídolo, no andas averiguando lo malo. Tú nada más ves a la estrella y tú quieres llegar a ser como la estrella. En la cuestión familiar siempre debe haber cierto vínculo, cierto llevarse bien con el tema. Mi esposa, ella fue gimnasta olímpica de Panamericanos. Mis hijas fueron también de alto rendimiento de gimnasia y mi hija la grande hasta de pentatlón moderno. Entonces, en la casa siempre se ha respirado deporte. Pero sí, en mi cuestión muy personal, yo sí eché mano de tener un ídolo, un camino a seguir, una meta, algo así. Sin el afán de quedarte ahí, sino que el primer paso es llegar ahí. Excelente. Y aquí estamos contrastando dos caminos que tienen una columna vertebral, pero claras distinciones. Por una parte, es muy común el tratar de estimular a los atletas con base en experiencias de otros. Es una técnica muy utilizada que inspira. Por otro lado, hay técnicas más personalizadas, como las que mencionaba Juan Carlos, que al final de cuentas requieren un trabajo previo. Esa acción de la que hablaba Juan Carlos es muy fina. Muchas veces podemos pasar toda nuestra vida sin aprender a respirar, sin aprender a tener un control de la ansiedad, sin aprender a conectar con emociones. Y en el deporte, cuando los coaches aprenden a utilizar técnicas que permitan que los atletas se conozcan e internalicen sus herramientas, Juan Carlos, se convierte en una herramienta poderosísima porque el atleta puede rescatar experiencias propias de su trabajo y proyectar las experiencias futuras que pudieran obtener, ¿verdad? Sí, mira, el fijarte la meta está bien, pero tienes que encontrar el método para poder, no solo tener el deseo, porque yo te puedo asegurar que todos los chavos que yo he visto, yo estaba muy metido en la selección en el Estado de México, en el taekwondo del Estado de México,
Y sin duda todos llegan y todos quieren ser el campeón, ¿no? Todos quieren ser Víctor Estrada o Iridia Salazar, o todos tienen ese sueño, ¿no? Pero ¿por qué no todos lo logran? Pues porque obviamente nada más hay un campeón, ¿no? Entonces, algo que es muy importante con estos chavos es decirles que tienes que intentar, ¿no? Porque el ser campeón no quiere decir que tengas la medalla de oro. Para mí el ser campeón en un deporte es que seas capaz de que digas que hiciste tu mejor esfuerzo, que no dejaste nada en el campo y que saliste satisfecho con lo que hiciste, ¿no? Porque si no viene un elemento de frustración. Entonces, y eso es donde es peligroso este ejercicio de visualización, porque, bueno, ahorita mi hija va a competir en unos 3 días o 4 días en el Panamericano. Y por supuesto que su objetivo es ser la campeona del torneo, ¿no? Pero tal vez pueden suceder muchas cosas, ¿no? La otra rival se preparó mejor, lo que sea. Pero el hecho de poner toda tu pasión en lograr eso, te deja en un estado de confort de que hiciste lo que tenías que hacer para llegar a hacer. Mencionas algo que es trascendente, Juan Carlos. Enfocarte en el proceso más que en el resultado. Y justamente en un proceso de visualización, Mundo, cuando nosotros podemos estar aquí y ahora y aplicar nuestros 5 sentidos, esto conecta con una experiencia real propia que nos puede potenciar de una manera importante, ¿verdad? Claro que sí, Chuck. Yo lo veo desde un punto de vista llamado disciplina. En cuanto aprendes a disciplinarte, en cuanto aprendes a administrar bien tus tiempos y tus objetivos, empiezas a tener logros. Y puedes llegar a tener tropiezos, pero si tu administración, si tu disciplina es buena, vas a seguir hacia adelante. De hecho, personalmente, yo empecé a obtener logros tanto deportivos como escolares hasta que aprendí a disciplinarme. Por supuesto, y la disciplina tiene que ver con un conocimiento propio. Podemos engañar a todo mundo si queremos, pero nunca nos vamos a poder engañar. Y la verdad es que la disciplina tiene que ver con un autocontrol, tiene que ver con un cumplir, ser congruente, ser responsable de nuestras acciones y disfrutar los beneficios de ese trabajo. ¿Y qué les parece si conectamos esto justamente con la vida laboral, con la vida organizacional? Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo desarrollar un proceso funcional de visualización en el ámbito organizacional, laboral? Bueno, tú lo mencionabas, una de las áreas que a mí más me gusta y me apasiona y la he hecho en todos los lugares que he trabajado, es el proceso de planeación estratégica. El proceso de planeación estratégica empieza con la definición de los lineamientos corporativos, ¿no? Que para mí, yo los nombro la visión, que es parte de lo que estamos hablando, la misión y los valores, ¿no? Entonces, la misión es lo que eres tú, ¿no? Tu razón de ser, y ese es el porqué. La visión es el gran objetivo, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? Y ese es un objetivo que se tiene que definir obviamente por los líderes, porque tampoco es un ejercicio de democracia absoluta, no tiene que haber un punto de vista que sea el que defina ese gran objetivo, y lo presentas a los demás y les dices cómo lo puedes hacer a través de los valores. Los valores es cómo lo vas a ejecutar, ¿no? Son tus principios básicos de comportamiento, de disciplina y de otro tipo de cosas. Y esta visión, una cosa que es muy importante, es que tiene que ser compartida por la organización. Y al ser compartida, lo que tienes que generar es el compromiso, la confianza de que tienen los diferentes elementos de la organización sobre los líderes que están planteando esta visión, y el respeto para dar lo mejor de cada quien. Entonces, muy parecido también en los deportes, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Con comunicación, haciendo un buen plan, diciendo cuáles son las formas que puedes, a lo que quieres llegar, ¿no? Con objetivos SMART, ¿no? Por eso ya lo has platicado en alguno de tus programas,
obviamente con el compromiso. Y aquí se tienen que subir los que se quieran subir y los que no, bueno, pues habrá otras oportunidades en otros lugares para hacerlo. Sí, así es, claro. Qué importante y qué completa descripción nos das, Juan Carlos. Y esto conecta mundo con el conocer si este trabajo es individual, si este trabajo es grupal. Al final de cuentas, lo más importante es tener claridad. Cuando nosotros queremos visualizar y la imagen es borrosa, difícilmente vamos a poder avanzar, ¿verdad? Qué importante en una empresa, en una organización, tener directrices muy claras. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Me preguntaste a mi chat? Sí, te iba contigo, Mundo. Sí, Correcto. Sí, sí, siempre es necesario tener un objetivo común. Cuando ya logras definir cuál es el objetivo común y puedes delimitar quién es tu equipo, ahí viene la segunda parte. Vamos a ver, como decía Juan Carlos, quién le entra y quién no le entra. sí. Entonces, es de vital importancia tener comunión con tus compañeros para llegar a un objetivo específico. Y hay un tema, Mundo y Juan Carlos, que obviamente es recurrente en el deporte y en la organización, en el ámbito laboral, que tiene que ver con hacer tu trabajo, que los demás hagan su trabajo, pero además el punto fino es estar dispuesto a hacer el trabajo de alguien más. Y esa parte es una parte que requiere una gran sensibilidad en el grupo, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, mira, uno de los, mira, yo me acuerdo cuando yo jugué de linebacker casi todo el tiempo, hasta que en Osos jugué de guard medio, aunque jugaba de guard medio siendo linebacker, ¿no? Entonces, así me movía, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo cuando hacíamos una maniobra, perdón, que decías, yo voy a hacer una Z o voy a hacer un disparo, abandonabas probablemente alguna de tus responsabilidades de un hueco, ¿no? Porque te ibas a mover hacia otro lugar. Y entonces uno lo tenía que hacer a máxima velocidad, teniendo confianza que el otro, el que iba a ocupar ese hueco, el que iba a llegar a ese hueco donde tú tenías la responsabilidad, lo iba a hacer a la misma velocidad. Entonces, por eso decía, había un compromiso, una confianza y un respeto para hacer esas cosas, ¿no? En la organización es muy parecido, ¿no? O sea, hay momentos en que nos tenemos que apoyar. Hay momentos en que tienes que dar coaching a la gente, ¿no? Y tienes que estar dispuesto a hacerlo. Hay momentos en que tienes que pedir ayuda, porque ahí también hay personas en la organización que creen que lo pueden hacer todo. Está bien cometer errores, porque cometiendo errores aprendemos, ¿no? Eso sin duda es un hecho. Pero hay que pedir ayuda en el momento justo, ¿no? Y entonces en esa ayuda tiene que haber siempre alguien dispuesto a dar un extra. Entonces yo creo que es parte de de ese trabajo en equipo que es fundamental en la organización. Definitivamente, y esto conecta, Mundo, con algo que es muy importante, la responsabilidad. Tú eres cirujano, qué importante para un cirujano ir a una cirugía visualizando el proceso y teniendo claras imágenes de lo que puede encontrar, de lo que él o ella consideran que va a ser el desarrollo de la cirugía misma. Sin duda la tecnología hoy nos ayuda mucho, pero también hay sorpresas. ¿Cómo visualiza un médico en términos generales el proceso de una cirugía? Primero, la responsabilidad es total. Eres tú solo. No hay a quien echarle la culpa. El cirujano, como tal, es el responsable. En la cirugía hay un gran dicho: se sabe a qué hora se entra, no se sabe a qué hora se sale. Y hay otra cuestión: tienes que estar bien preparado. Los diagnósticos médicos no aparecen mágicamente. No va a haber ningún diagnóstico que no lo hayas pensado y no lo hayas estudiado. No hay magias en la medicina. Entonces tienes que estar comprometido con tu preparación y con tu responsabilidad de que
En mi caso, los papás de mis pacientes ponen la vida de su hijo en mis manos. Yo no, ni yo, ningún otro médico, sobre todo los que nos dedicamos a atender niños, no hay ninguna manera imaginable de echarse para atrás. Qué gran responsabilidad. Y esto que tú mencionas, Mundo, está además en un espacio tan sensible como los hijos, las hijas y en particular la niñez, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, todas las vidas son valiosas, pero las jóvenes, las de los niños, no tienen valor, es supremo. Y que además es lo que como comunidad visualizamos hacia el futuro. Es Es lo nuestra que esperanza. nosotros queremos pensar que será el futuro. Tenemos la imagen de que esos niños serán el futuro de nuestra comunidad. Y esto conecta, mi estimado Juan Carlos, con la familia. Tú mencionabas ya antes, en el lado deportivo, algunas experiencias familiares, pero en estricto sentido, en términos generales, ¿cómo se desarrolla un proceso de visualización en la familia? Bueno, yo creo que es muy natural el proceso de visualización en la familia, porque cuando hay buena comunicación, los objetivos comunes están ahí, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, mi familia antes de tener hijos y mi familia teniendo hijos, ¿no? Son dos elementos o dos tiempos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, con mi esposa, que digo, la conozco hace 40 años, ¿no? Tengo más años de vivir con mi esposa que vivir sin mi esposa, ¿no? 40 contra 20, ¿no? Fuimos planeando todo, ¿no? Desde que decidimos casarnos, fuimos 7 años novios, y cuando decidimos casarnos, en el 87, pues ya teníamos planeado lo que íbamos a hacer, ¿no? Ya nos veíamos como esposos, cómo íbamos a hacer, cómo iba a ser nuestra casa, cómo iba a ser todo esto, y lo fuimos planeando. Y sabíamos que íbamos a vivir con, pues, bien apretados en algunas cosas, pero decidimos emprender ese camino juntos, ¿no? Y nos imaginábamos cuántos hijos íbamos a tener, cómo iba a ser la casa, qué íbamos a comprar primero, y eso es un ejercicio de visualización en conjunto, porque cuando te casas, no, o sea, se pierde un poco la individualidad, ¿no? Tienes que decidir afrontar ese reto con la otra persona que lo vas a hacer, ¿no? Y a mí, digo, afortunadamente, pues me ha ido muy bien, ¿no? En ese proceso, y yo lo agradezco de haberlo hecho. Yo no sé si lo hice conscientemente, probablemente no. No lo hice como lo hago en las organizaciones o cuando eres coach. Acá es algo que es natural, pero que sin duda sigue esos mismos principios que hemos estado hablando. Y justamente eso es lo que sucede. Están conectados, como hemos visto, estos principios, estos valores en el deporte, en la organización, ahora en la familia, pero por supuesto, Mundo, la familia es un laboratorio de emociones. Y lo más difícil en la vida es cómo atender emociones propias en conjunto con otras personas y cómo eso que creemos que pueda suceder, llevarlo a cabo, es un verdadero reto, ¿verdad? Sí, claro que sí. No parece que genéticamente haya una herencia directa de los pensamientos ni de las enseñanzas, pero hay algo extraño en mi familia. Yo te decía que mi visualización es muy apoyada en imágenes. Yo soy médico porque mi abuelo fue médico, fue pediatra, y a mi abuelo le gustaba el americano, a mi papá no le gustaba ni el americano. Entonces son las imágenes que va siguiendo. Mi familia ahorita, mi hija la grande es médico, mi hija la chica es matemática. Tengo un hermano que es matemático y una cuñada que era matemática. Entonces, como que se va repitiendo los patrones buenos generalmente. Y mi hija de mi primer matrimonio, ella es actriz. Nada que ver, pero tal vez yo debí de haber sido actor, yo creo. Yo creo que es por ahí. Algo bueno, para los que conocen muy de cerca a Mundo, y veo la reacción inmediata de Juan Carlos,
creo que sí hay elementos para sospechar que existe esa visualización en la experiencia de mundo, pero definitivamente todo empieza con imágenes. Me encantó la descripción que hace Juan Carlos de imagen-acción, porque al final de cuentas todo tiene que estar acompañado de un trabajo personal y grupal. ¿Cómo se proyecta, Juan Carlos, un trabajo grupal de una visualización en la familia al enfrentar retos? ¿Qué elementos surgen? Bueno, mira, yo creo que una de las características de mi familia, ¿no? Es que buscamos todas las alternativas posibles, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que hacen ya en el deporte de alto rendimiento, siempre hablan de los equipos multidisciplinarios. O sea, y hablan más que del coach, eso, hablan del equipo multidisciplinario. Porque para lograr algo, tienes que tomar un montón de factores, no solo el querer, ¿no? Hay muchos coaches que yo he ido, yo soy fotógrafo también, entonces estoy metido ahí en los torneos de taekwondo y a veces estoy demasiado pegado, después los federativos se enojan conmigo, ¿no? Porque estoy muy, muy cerca de las peleas, ¿no? Y de repente oigo coaches que le dicen al chavo, échale ganas, ¿no? Va mucho más allá de echarle ganas. Claro. Échale ganas, no tan pegado, ¿no? Entonces el chiste es, ¿no? Pues entonces me está pegando el árbitro porque alguien me está dando una madrina, ¿no? Pero, entonces hay que ser multifuncional. Yo, por ejemplo, a mi esposa, que ella también estudió, es profesionista, es diseñadora gráfica, en un momento decidió dedicarse a la familia, ¿no? Entonces, mis hijos han sido exitosos es porque ella ha sido capaz de jugar diferentes roles, ¿no? Y entonces es pues, la chofer, la entrenadora, la nutrióloga, la psicóloga. Obviamente yo también participo en eso, ¿no? Y cada quien juega ese papel. Pero para lograr esa imagen o esa visión que estás buscando, tienes no solo que accionar, sino que saber cuáles son los factores críticos de éxito, los factores determinantes, los que te van a hacer que llegues a ese objetivo, ¿no? O por lo menos que tengas más probabilidad de llegar a ese objetivo. Entonces tienes que combinar todos esos elementos. Y mencionaste hace un rato, Juan Carlos, algo que también creo que es muy valioso, el que la gente comprenda que hay un elemento de flexibilidad en la visualización para evitar una caída abrumadora, para evitar un estrés innecesario o una frustración. Y aquí, Mundo, la verdad es que el estar cerca, esa comunicación de la que has hablado, el tener imágenes posibles del futuro, requieren un acompañamiento de los padres. El permitir que los hijos sueñen, se vean, se sientan, se ilusionen, requiere un acompañamiento sensible, comprensivo, empático de los padres, ¿verdad? Claro que sí. Sí, hay que acordarse también, no perder de vista que los hijos es un ente propio, no es ni una extensión tuya ni de nadie, es una personalidad única. Claro, es influenciada por muchas cuestiones familiares principalmente, pero se les tiene que apoyar porque evidentemente no van a ser lo que tú quieras que sean. Una pequeña anécdota, mi hija, la más grande, la que estudia medicina, me sale con el cuento que toda la preparatoria ella iba a ser actriz, como la otra, sin haberla conocido, y un mes antes de escoger carrera dice, ya voy a ser médico. Y pues ni modo, pues lo que tú quieras, amiga. Y a toda afortunadamente, le ha ido bien. Y Pues hay que apoyar a la niña. sin duda, y yo creo que esto que mencionan tanto Juan Carlos como Mundo está conectado con la responsabilidad, en el rol que nos toca jugar. Y es mucho mejor cuando ese rol es por voluntad propia, por convicción, y sabemos que somos un vehículo para que los hijos logren encontrar su camino y sabiendo también, como ustedes mencionaban,
que el error permite aprendizaje, que el logro permite aprendizaje y que al final de cuentas esto es un ejercicio personal, grupal, pero que tiene un impacto en lo más importante del ser humano, en su percepción, cómo la gente se perciba hoy y pueda percibirse en el futuro. Tiene que conjuntar todo este tipo de elementos. ¿Qué les parece si justamente hablando de conjuntar, nos vamos a la experiencia del deporte? Seguramente ustedes tienen en la mente hoy esas imágenes cuando fueron deportistas, cuando fueron atletas. ¿Qué nos puedes compartir, Juan Carlos, de un proceso propio que tú viviste como atleta, en donde sí efectivamente lo que visualizaste se llevó a cabo? Pues mira, yo creo que para mí, a mí me gustó mucho jugar en Perros Negros. Bueno, todos los equipos que jugué fue buenas experiencias, sin dudas. Pero cuando llegué a Perros Negros, primero, mi apodo siempre fue el perro, ¿no? Y ya me decían el perro antes de ir a Perros Negros, ¿no? Pero llegué a un equipo que para mí, por lo menos en la concepción que yo tenía del fútbol americano, además se fueron varios amigos y me invitaron a irme para allá, ajustaba con lo que yo era, ¿no? Yo jugaba de alguna forma, ¿no? Por supuesto que el mundo podrá decir muchas cosas y me podrá balconear acá, pero yo jugaba de alguna forma, o yo sentía el fútbol de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando llegas a una organización que es de acuerdo a los valores que tú tienes de la forma de jugar, inmediatamente estás en ese ideal que buscabas, ¿no? En esa imagen que te veías. Para mí fue impresionante llegar a, digo, quiero mucho a los Destroyers y, por ejemplo, ahí tenemos una foto en el casillero de Osos donde hay 7 jugadores y digo que hay 4 Destroyers y 4 Perros Negros. Yo estuve en los dos equipos. Los dos los quise mucho, pero lo que había en Perros Negros, la filosofía, la mística, todo eso que existía ahí, el compañerismo, era exactamente lo que yo veía como que yo quería ser jugador. A mí mi ídolo era Mike Curtis, ¿no? Que era un linebacker de los Colts, ¿no? Y él jugaba con el 32, yo por eso jugué muchos años con el 32, y esa era la imagen que yo quería tener, lo que dijo Mundo hace rato de quiénes eran tus ídolos, las imágenes a las que querías llegar, ahí se dio en ese equipo para mí, ¿no? Se conjuntó todo eso. Qué importante, porque mencionas ya en carne propia los dos procesos que mencionamos con anterioridad, esta visualización a través de experiencias de otros y la visualización de experiencias propias. Y mencionabas antes algo como ya me vi y alguien diría de aquí soy, ¿verdad, mi querido Mundo? Claro, ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? fíjate que en Juvenil A, la primera Juvenil A que jugué con muchos compañeros que terminé jugando hasta Liga Mayor, fuimos el peor equipo de la liga. El peor equipo de la liga, olvídate. Pero en base de que fuimos creciendo y fortaleciéndonos muchos y fuimos reforzados a través de un par de años, terminamos siendo el equipo campeón de intermedia que no sé, según las estadísticas fue una de las intermedias más poderosas que ha tenido México, donde jugaba con los negros, con Ari, con Gary, con todos ellos, la intermedia del 81, donde tienes esa foto. Ese equipo que fue invicto, que promediaba menos de 6 puntos por juego en contra y más de 16 a favor, o sea, un trabuco. Nadie se imaginaría que nos metían más de 40 puntos al mismo equipo o a la base de ese equipo unos años antes. Nos dejaban zapato. Entonces, ese espacio para ti fue de realización de una aspiración que tú tenías y la viviste en carne propia, ¿verdad? Claro que sí, en equipo. Perfecto. Ya otros procesos personales pues, los he llevado a cabo
pasé de ser jugador americano y me atreví a correr maratones. En parte por eso estoy como estoy, de lesionado, pero sí, el hecho de acabar los maratones y hacer unos buenos tiempos también es alguna superación personal muy importante, ¿eh? Y de la mano de esto, Mundo y Juan Carlos, yo les puedo compartir brevemente en mi experiencia como atleta, que mi proceso de visualización siempre fue equivocado, porque yo quise desde muy pequeño ser beisbolista profesional y abogado. Y la verdad es que yo soñaba con ello desde que tenía 10, 11 años. Y finalmente sí llegué a ser abogado y renuncié a ser abogado. Nunca fui beisbolista profesional y bueno, pues jugué fútbol americano en Liga Mayor, pero fue un proceso de combinado de ver a ídolos, de vigilar mis emociones, de estar atento a mis sueños, pero en realidad en ocasiones se nos olvida que más allá de haber dejado de ser una u otra cosa, hay que estar atentos al aprendizaje y al desarrollo, porque nunca me di cuenta de lo que me doy cuenta hoy, que el proceso era un desarrollo humano. Hoy lo conozco, hoy lo comparto, y si lo hubiera tenido claro entonces, seguramente mis ilusiones hubieran sido diferentes. Juan Carlos, otro episodio en el deporte donde tú puedas relacionar un proceso de visualización que hayas experimentado. Pues, mira, el otro sin duda es en el taekwondo, ¿no? En el taekwondo es un proceso bien largo para llegar a ser cinta negra, ¿no? Que es el primer paso. Y casi todo el mundo, los que entran, no todos los que entran, porque hay unos que los llevan sus papás medio a fuerzas, ¿no? Pero ya cuando eres adulto y empiezas a practicar un arte marcial, que yo ya había hecho karate antes de hacer taekwondo, pero cuando llego al taekwondo, sin duda, te visualizas como cinta negra, ¿no? Que lo logras después de 3 años, ¿no? O sea, no es un proceso fácil, ¿no? Y hay que tener disciplina. Pero cuando llegas a ese paso de ser cinta negra, pasa algo bien chistoso. Ahí es cuando empiezas, o sea, ese es el principio de un camino. No es el fin ser cinta negra. Una vez que eres cinta negra, tienes que buscar ser cinta negra segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto dan, ser ya sabonín, ¿no? O sea, ser ya profesor, buscar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, a veces tenemos una idea de cuál va a ser el camino, pero puede cambiar, igual que cambia la visión en las empresas. Claro. Y eso es lo que es padre, porque lo importante, y lo dijiste tú hace rato muy acertadamente, lo importante no es el resultado, es el proceso que te lleva a eso. Y en ese proceso vas madurando y vas estableciendo nuevos retos, nuevos lugares a los que quieres llegar, y el proceso te lleva a eso o a lo que estás destinado a hacer, ¿no? Aunque no estoy hablando del destino, pero te lleva a otras cosas que tal vez ni las habías pensado. Excelente. Y Mundo, a mí me gustaría que abundaras un poco en este proceso en el maratón, porque evidentemente visualizarte llegar a la meta suena muy simple, pero faltan 42 kilómetros. ¿Cómo vivir ese proceso paso a paso, kilómetro a kilómetro? ¿Cómo visualizarte en esa carrera? Bueno, primero tener la determinación de hacerlo, primero que nada. En el fútbol americano te enseñan no pain, no gain, y te lo aprendes. Desgraciadamente nadie te dice hasta dónde, no, ya párale, nadie te avisa, pero sí te enseña a tener cierto carácter y determinación para hacer las cosas. Éntrale sin miedo. Y así es un gran inicio para empezar a arrancar en lo que quieras en la vida. Y
como una experiencia así dentro del deporte y eso, yo creo que a mí me empezó a gustar ya gran parte de mi vida cuando pude equilibrar mis metas, mis objetivos y mis logros físicos, atléticos con los académicos. Cuando no tuve que llegar a tener que decir, hijo, dejo aquí para empezarle acá, no. Cuando ya de viejo, ya los he podido nivelar. Hasta que hago de esto, hasta acá hago lo otro, sin dejar ninguna de las dos cosas. Eso normalmente es el camino a la sabiduría, el cual está lleno de golpes, cirugías y todas esas Y cosas. ampollas. Exactamente. En el ámbito profesional, Juan Carlos, ¿qué episodio recuerdas como un proceso de visualización satisfactorio? Bueno, en el aspecto profesional sí es mucho más cuantificable, ¿no? Porque pues sí se busca un éxito. Yo he estado en muchas áreas comerciales, ¿no? Pero también he estado en áreas de consultoría, que a final de cuentas también tienen un elemento comercial, ¿no? Porque si no eres exitoso, ¿no? Aunque lo lleves muy bien y te hagan la mejor despedida, ¿no? Porque no te despiden porque no hiciste las metas, pero a todos te querían un montón. Pues sí hay un elemento diferente de cómo tienes que medir las cosas, ¿no? Igual el mundo, pues tendrá ahí características muy claras, ¿no? De un paciente, si se salva o no se salva, ¿no? Con cirugías muy graves, ¿no? Entonces, yo en la parte profesional, yo me acuerdo cuando trabajé en Sun Microsystems, que era yo en un momento fui el director de planeación, tuve varios puestos, pero no fue el director de planeación. Algo que para mí fue muy significativo fue que toda la organización logramos, en serio, que todo el mundo pensara en un mismo objetivo, ¿no? Y nos pusimos una meta bastante grande en cuanto al ingreso que tenía que tener esa compañía, pero lo mágico es que todo el mundo le entró. O sea, una vez que entendimos que fue un número que pues probablemente venía del corporativo, que no tienen que medir tantos millones, ¿no? de dólares en este año, porque no eran cuotas chiquitas, sino eran pues compañías de tecnología. El chiste es que cada quien trabajó en lo que tenía que trabajar, ¿no? Porque había algunos que eran vendedores y otros éramos consultores y otros eran gente de apoyo, de servicio, mantenimiento, ¿no? A los clientes. Pero cada quien tomó la bandera, ¿no? Y teníamos mucho orgullo, porque es lo primero que tiene que suceder, que tiene que haber un orgullo de pertenecer. Cuando existe eso y pones la meta, entonces empieza a funcionar como un relojito. Cada quien hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y nosotros como directivos y como gerentes, lo que tenemos que hacer es a esa gente que ya está motivada, que tiene que ser automotivada, porque esa es la primera parte, le tienes que dar las herramientas, los tienes que habilitar para que puedan hacer ese máximo esfuerzo que se está buscando de cada quien. Justamente hablas del proceso de empowerment, de justamente cómo la gente se sienta dueña del proyecto y que tenga la habilitación, la facultación para tomar decisiones y obtener logros consecuentes de manera inmediata inclusive. Y esto en el mundo profesional de la medicina, mundo es un tema muy difícil porque cuando ya lo hablábamos, estás trabajando con la salud y además, en tu caso, con niños. ¿Qué episodio puedes recordar en este momento donde ese proceso de visualización haya sido satisfactorio? Ese proceso de visualización satisfactorio es reciente, es reciente y no es en general por ningún paciente, ninguna vida salvada, nada en particular, sino que como cirujano tienes una vigencia, tienes una caducidad que va a expensas a tu capacidad física. No siendo así tu capacidad intelectual ni mental, pero como cirujano que debes de gozar de buena vista, buena condición física, buen pulso, pues tienes cierta caducidad. Entonces, esa transición que va del operativo a ser jefe de enseñanza, investigación y otro tipo de actividades académicas
que aprovechen tu expertise. Esa transición se está dando en este momento en mi vida y yo creo que es algo muy satisfactorio. No es nada doloroso decir, hijo, ya no puedo operar como antes. Lo viví como jugador. Ya no doy los tiempos, ya estoy más gordo, ya me duele aquí, ya me duele acá, pero no por eso te tiras a llorar. A lo que sigue, a lo que sigue y a lo que sigue para adelante. Y bien. Y eso es lo que estoy viviendo profesionalmente en este momento. Excelente, y tiene que ver con una imagen, nuevamente, la imagen que tú creas de ti mismo, más allá de la percepción que tengan los demás. Y esto en el ámbito laboral es un truco. Muchas veces la gente dice que la percepción lo es todo. Y a mí me parece que es un truco publicitario. Desde mi punto de vista, es satisfactorio cuando tu imagen coincide con la percepción que puedan tener otros, pero es mucho más poderoso cuando eres comprometido con lo que eres, como te quieres proyectar y corres el riesgo. En mi caso, yo les puedo compartir de una manera sencilla que el proceso de aprendizaje es lo que a mí más me emociona hoy y cómo me veo, cómo me observo, cómo me imagino el resto de mi vida. Justamente el ejercicio de este programa se llama Aprender y Compartir. Y he podido identificar mi razón de ser, como hablaba Juan Carlos, para qué existo. Y tengo claro que existo profesionalmente para aprender y compartir. Creo yo que esa es la función del coach como vehículo de desarrollo humano. En la familia, voy a cambiar esta vez, mundo, algún episodio específico, satisfactorio de alguna visualización en la familia. Pues alguna visualización en la familia. Pues al parecer todo va como debe de ser, como debe de ser. Soy muy afortunado, tengo unas hijas increíbles. La vida no siempre te lleva a concretar programas que deben de ser objetivos. Y resulta que yo te comenté que tengo una hija de mi primer matrimonio y estas dos hijas, y por azares del destino y cuestiones fortuitas del Facebook, resulta que se conocieron, se frecuentan, se visitan y hasta se tienen afecto sin la necesidad de yo haber intervenido en nada. Entonces esa es una de las cuestiones pues que me llenan de alegría y que es una preocupación menos en mi vida, por decirlo así. Digamos que visualizas armonía. Armonía en mi familia. A través de esta experiencia que están teniendo tus hijas, ¿verdad? Claro que sí. Mi estimado Juan Carlos, ¿qué imagen te viene a la mente de un testimonio en la vida familiar? Pues mira, yo siempre pongo mucho de ejemplo a mis hijos, ¿no? Que es donde más he vivido. Obviamente yo tengo las situaciones donde me he visto siendo campeón y fuimos campeones en intermedio en Perros Negros y después en Liga Mayor, ahí se me olvidó decirte uno de esos, pero y nos veíamos y era muy padre la sensación. Pero yo creo que con mis hijos es todavía el doble, ¿no? Yo tengo 3 hijos, Diego, que es el que fue a Juegos Olímpicos, Santiago, que es el mediano, Diego tiene 31, Santiago tiene 29, y Renata, que sigue compitiendo, ella tiene 23. Bueno, Santiago era el que menos logros tenía, ¿no? Mis otros dos hijos ya eran, uno ya había ido a Juegos Olímpicos, Renata campeona panamericana juvenil, muchos torneos a nivel nacional e internacional, y Santiago siempre se nos quedaba en cuartos de final, ¿no? Y entonces llegó en 2000, creo que fue 16 o 2015, campeonato nacional, y fue 2013, ya, porque Diego acaba de regresar a Juegos Olímpicos. Entonces Diego lo eliminan y Santiago queda ahí, ¿no? Entonces, para él, el ser campeón era fundamental porque sus hermanos ya lo eran, ¿no? Y él nunca lo había podido, no lo había logrado. Ya se estaba volviendo medio obsesivo y le daba durísimo, ¿no? Y es parte de lo que te decía, ¿no? De cómo evitar esa frustración.
Bueno, ese día le llegó su momento. A mí me corrieron del área porque en una pelea anterior, en la semifinal, grité y el presidente de la federación me dijo, te vas arriba, ¿no? Ya no puedes tomar fotos. Entonces, Santiago ganó esa pelea en los últimos 3 segundos. Le ganó a un seleccionado nacional, que llevaba muchos años, y por fin pude gritar, porque abajo en el área, cuando estás tomando fotos, no puedes hacer eso. Pude gritar. Entonces, él, después de muchas veces intentarlo, lo logró. Y lo chistoso es que nos hizo llorar, bueno, obviamente a mi esposa y a mí, yo soy muy chillón, a mis hijos, pero a los coaches de toda la selección del Estado de México y a otros que no tenían nada que ver con él, porque vieron reflejado el esfuerzo de muchos años en ese momento. Entonces, para mí, o sea, a mí me encantan los triunfos de mis hijos, pero ese campeonato de Santiago fue la culminación de toda esta visión que teníamos. Excelente, muchísimas gracias por compartirlo, Juan Carlos. Y como ustedes saben, la verdad es que hemos sido extraordinariamente afortunados, privilegiados de ser atletas en las condiciones que nosotros lo fuimos, con todas las ventajas, con todos los apoyos, y se nos olvidan. Frecuentemente se nos olvida agradecer a la gente que nos permitió terminar nuestra escuela, acceder a un espacio profesional, el ser parte de una familia. Y los invito a que ahora juguemos un pequeño juego de 4 downs, en donde ustedes van a ser los jugadores, yo voy a estar de árbitro, y la idea es que en 4 downs puedan agradecer por nombre y apellido a esas personas. Entonces, vamos a iniciar contigo, Mundo. En primer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria como estudiante? Albino Vargas Morales, mi abuelo materno. Excelente. ¿Algún comentario en particular? Él es el que me dio la imagen de ser pediatra, cirujano pediatra. Él fue pediatra en sus tiempos. Extraordinario. Juan Carlos, en tu trayectoria como estudiante, ¿a quién te gustaría agradecer? Pues, tuve muchos muy buenos maestros. Estuve yo en la SANS, ¿no? Que la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, que probablemente fue de lo que me dio muchas bases. Y hay muchos maestros que ni me acuerdo de algunos nombres, ¿no? Pero yo quiero que quien más contribuyó en esa época, esa etapa de mi vida, pues es mi mamá, ¿no? Sinaya Caparrós Cruz, ¿no? Que ya falleció. Mi mamá, que fue una mujer súper trabajadora, ¿no? Y con muchos, con pocos ingresos, con mucho trabajo, ¿no? Ella trabajó muchos años en Pemex, nos logró sacar adelante, ¿no? Y fue ella la que lo hizo. Y yo me acuerdo de una anécdota de mi mamá, ¿no? Que ya cuando me gradué y trabajaba yo en digital, me hablaba a la oficina, me hablaba al teléfono directo, y siempre que ya sabía que iba a contestar yo, ¿no? Y siempre me decía, ¿me puede pasar con el ingeniero Juan Carlos? Yo le decía, mamá, me llamo Juan Carlos, no me digas ingeniero. Dice, te lo ganaste. Entonces, para ella era súper importante que había yo salido de eso, porque ella pues estudió hasta secretaria, algo así, no fue profesionista, pero era mucho orgullo, entonces, pues me lo transmitía todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, se lo agradezco mucho a ella. Qué bonito, qué bonita historia. En segundo down, Mundo, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu trayectoria profesional? A mi mamá también. Mi mamá también, pues con su trabajo, de hecho, yo soy producto de un matrimonio disuelto. Viví siempre con mi mamá y al igual que Juan Carlos, mi mamá trabajadora, secretaria, y en base a sus esfuerzos, pues nos dio carrera a mis hermanos y a mí. Extraordinario. Y ya en tu etapa profesional como médico, ¿hay alguien que haya tenido una influencia en tu desarrollo? Una influencia, pues sí, el doctor Alberto Peña Rodríguez,
que fue el maestro de mi maestro, el que me hizo el favor de aceptarme y recibirme en Nueva York para hacer mi diplomado allá en Nueva York. Extraordinario. Juan Carlos, para ti, en este espacio de desarrollo profesional, ¿a quién te gustaría agradecer? Yo creo que me vas a regañar porque voy a decir dos. Mira, ha habido programas que han dicho más de dos y sí les Okay. hemos puesto un pañuelo, así que bienvenido. A mí me castigaban todos los juegos, entonces no es algo Bienvenido. No es algo que sea diferente cuando jugaba. No, mira, como jefe, probablemente al primer jefe que me dio la oportunidad de pasar de ser ingeniero agrícola a ser un profesional en TI, ¿no? En sistemas de computación. Y ese era Leslie Do, que es hombre, ¿no? Es que Leslie a veces es hombre, mujer. Y él fue el que confió, ¿no? O sea, yo fui a esa entrevista sin tener mucha experiencia, pero algo le gustó de lo que yo hacía, tal vez la actitud, no sé qué fue, me dio la oportunidad y fue mi mentor y fue el que me llevó a esta parte. Pero sin embargo, en mi época, toda mi etapa profesional, a mi esposa la conozco desde que estaba en la carrera, ¿no? Y sin duda ella es la número uno que me ha ayudado en este desarrollo, porque siempre ha estado ahí, siempre ha entendido lo que significa trabajar. A veces pues uno está tarde, a veces está ausente, y ella pues es la base de mi familia. Y yo lo que hago en el trabajo, la única razón de ese trabajo es tener una familia como la que tengo, que estoy muy orgulloso, y ella es la piedra angular, ¿no? Entonces ella, sin duda, si tengo que agradecer a nadie más que a ella, a Ana de León Gómez Maqueo, que por cierto, Gómez Maqueo te ha de sonar, porque ella es prima del tití de Nacho y de X Gómez Maqueo, ¿no? Entonces, si esos eran rudos, ella les gana auténticamente. Excelente, muy buena anécdota, un reconocimiento para tu esposa y por supuesto para toda la familia Gómez Maqueo. Llegamos al medio tiempo, los noto bastante bien hidratados, creo que estaríamos listos para entrar directo al tercer cuarto. Y mi querido Mundo, en tercer down, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por que haya tenido un impacto valioso en tu trayectoria como deportista? Para no omitir a nadie, tuve bastantes, bueno, no muchos, algunos, los podría contar con los dedos de mi mano derecha, a mis coaches de Destroyers. Ahora, yo entiendo que eso está muy bien y es políticamente correcto, pero aquí sí te tiramos un pañuelo porque tienes que mencionar al menos a uno o a varios si tú quieres. Pues a los hermanos Ramírez Paredes. ¿Podrías mencionar sus nombres? Víctor Ramírez Paredes, Eduardo Ramírez Paredes principalmente. Excelente. Muchas gracias. Tercer down, Juan Carlos, ¿a quién te gustaría agradecer por ese impacto positivo en tu trayectoria como deportista? Pues mira, sin duda los coaches, pero creo aún más los compañeros de equipo, ¿no? Y ahí sí son demasiados a los que hay que mencionar. Pero yo creo que lo que hace el equipo, los coaches son habilitadores, pero lo que hace el equipo son los jugadores. Y yo tuve excelentes compañeros, bueno, Mundo es uno de ellos en Osos. Y de coaches, pues yo te diría, también es difícil, ¿no? Porque ahí con los coaches uno tiene sentimientos encontrados, ¿no? Hay unos que pues sí, aportaron algo, pero otros desaportaron también algunas cosas, ¿no? Bueno. Como en todo. Y mira, yo un coach que sí recuerdo, sobre todo cuando en mi época de Perros Negros, es a Jorge Pérez Verte, ¿no? Porque él me dio la entrada, me hizo sentir parte del equipo, a diferencia después de otros que llegaron ahí mismo, que ya no me hicieron sentir tan parte del equipo, pero Pérez Berti, para mí fue un coach por darme esa confianza de incorporarme a un equipo que ya estaba muy bien armado, pues los Perros Negros ya eran un equipo que estaban ahí,
y me permitieron entrar, acoplarme y la verdad tener muy buenos años, muy felices años ahí. Excelente, un afectuoso saludo para Jorge y para los hermanos Ramírez Paredes, por supuesto. Y entramos al cuarto down. En la familia, mi estimado Mundo, ¿a quién te gustaría agradecer hoy por tu desarrollo familiar? Híjole, pues, antes de que se enoje, a mi esposa y a mi mamá. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? María Dolores Pérez Guerra. Excelente. ¿Y podrías repetir el nombre de tu madre? María de Lourdes Vargas Orozco. Muy bien. ¿Algo más? Pues yo creo que siempre a toda la familia se le agradece. Siempre a toda la familia se le agradece. Ya sabes que pues siempre hay más gente querida en la familia que distanciada, y siempre se ha recibido apoyo y se ha brindado apoyo a la familia, como es tradición en las familias latinas. Claro. Pero pues siempre hay alguien que es la piedra angular, el asta bandera, y generalmente en México pues es el matriarcado. Muy bien. Perfecto, estaremos plenamente de acuerdo, sin duda. Cuarto down, mi estimado Juan Carlos, por tu desarrollo familiar, ¿a quién te gustaría dar las gracias hoy? Bueno, ya a mi esposa ya la mencioné afortunadamente antes, ¿no? Que sin duda también estaría aquí en este grupo, pero me da la oportunidad de meter a mis hijos, ¿no? Que sin duda son los que me mueven todo, los que hacen que haga que le eche las ganas, que yo soy automotivado, pero ellos ayudan a que esa automotivación se incremente, ¿no? Se vea exponenciada. Entonces, Diego García de León, Santiago García de León y Renata García de León, sin duda son mis motores y la razón de todo lo que hago, ¿no? Para ellos. Y hoy los veo ya Diego viviendo en Holanda, ¿no? A punto de, bueno, haciendo su vida ya por allá, Santiago, que todavía vive acá, y bueno, veo muy contento de que esté todo acá, y Renata todavía en la escuela y todavía compitiendo, ¿no? Entonces esos sin duda son mi mayor motivación. Extraordinario, sin duda, un reconocimiento para todos ellos, para todas las personas que ustedes han mencionado, que definitivamente tienen un impacto muy sólido en la trayectoria de ustedes como personas integrales. Hemos, de una manera muy ágil, transcurrido en esta charla desde el deporte, la vida organizacional, la familia. Y amigos y amigas, ustedes pueden claramente identificar la claridad en cuanto a la concepción, en cuanto a la experiencia y sobre todo la convicción en lo que nos comparten amablemente tanto Juan Carlos como Mundo. Y ahí me gustaría invitarlos a que hagamos un resumen de este recorrido. Después de hablar de estas experiencias y estos conceptos, Mundo, ¿qué mensaje te gustaría compartir con la comunidad para iniciar un proceso de cierre de este programa? Bueno, antes que nada, también me gustaría, pues no lo omití, pero no encontré el rubro adecuado para el agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, que es parte fundamental de lo que soy ahora, primero que nada. Y y el mensaje para la gente que viene detrás de nosotros es aprender a disciplinarse. Disciplina no quiere ser castigo. Disciplina quiere decir administrarse y saber aprovechar los tiempos hasta de disfrute mismo. En cuanto encuentren la disciplina, en cuanto encuentren la forma de organizarse, que yo le llamo disciplina, van a obtener todos los logros que puedan llegar a tener. Totalmente de acuerdo, y la verdad es que todos los que trabajamos en educación le recordamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que con orden te puedes divertir. En el momento que perdemos el orden, empiezan los problemas, ¿verdad? Claro.
Y la verdad es que, como tú mencionabas, Mundo, cuando la gente se pueda visualizar, cuando tenga una imagen sana de sí mismos, es el principio del trabajo. ¿Cómo llegar ahí desde tu punto de vista? Aparte de la disciplina. ¿Cómo llegar al objetivo? Pues trabajando duro. Trabajando duro y no mirar, tratar de buscar tus fuerzas y no tus pretextos. Excelente. Hablabas de responsabilidad antes y justamente lo reiteras ahora, ¿verdad? Claro que sí. Excelente, muchas gracias. Muy contundente el mensaje. Como ustedes pueden ver, Mundo es de pocas palabras, pero muy claras, como jugaba. La gente que lo tuvo enfrente, ya sea de linebacker o de fullback, puede recordar ahí los testimonios de nuestro querido Mundo. Y bueno, pues Juan Carlos de ninguna manera se queda atrás. Siempre le han gustado los golpes, dar los golpes, como linebacker, como guard medio y por supuesto en las artes marciales. Pero dentro de las reglas, siempre con una ética, con una conducta, con una caballerosidad que los distinguió a ambos. ¿Cómo te gustaría dar un mensaje, mi estimado Juan Carlos, a manera de cierre de esta charla que ha sido tan ágil y tan interesante? Bueno, digo, antes de dar el mensaje, estimado JJ, Chuck, yo cuando fui seleccionado Puma y Mundo, nos fuimos juntos, ¿verdad? En la mañana que teníamos que llegar ahí, creo que era las 5 o 6 de la mañana, me acuerdo que era, nos íbamos con un shortcito y pues íbamos aprendiéndonos bien el himno universitario, porque nosotros no cantábamos todas las veces, no lo sabíamos. Pero aparte nos habían dado el tip de que al capitán de esa selección de 1984 de Pumas le gustaba Juan Gabriel y te tenías que aprender. No, le gustaba el cantante, no, cómo cantaba. No sé más datos, ¿no? Pero le gustaba una canción que se llamaba Querida, ¿no? Y Ha sido un nosotros... placer que nos acompañen. Tenemos un problema técnico. Qué lástima que estamos corriendo, se nos está acabando el tiempo, pero si quieres continúa, Juan Carlos. Bueno, pues nos la aprendimos, Querida, para darle gusto a este capitán que para mí es el capitán más decente que creo que ha habido en la historia de Pumas, ¿no? Una persona cabal, pensante, ¿no? Muy buen tipo, que eso no nos eximió de tener la novatada, ¿no? La madrina nos la pusieron, ¿no? Pero creo que con mucho respeto y sin faltar a la integridad de las personas, ¿no? No voy a dar más detalles, pero bueno, en ese tiempo se lo agradecí y hoy le vuelvo a agradecer aquí a JJ, al Chuck, como todos lo conocemos, ¿no? De ser una excelente persona y seguir siendo buenos amigos, ¿no? Ese es lo primero. Muchas gracias. Antes del cierre, por supuesto, muchas gracias por el comentario. La verdad es que ahí siempre me gustó y me sigue gustando muchísimo la música. Realmente Juan Gabriel nunca ha sido mi favorito. Sí me gusta él personalmente, pero ya nos abandonó. Y en los vestidores cantaban mucho esa canción. Y pensé que era una puntada para el ejercicio de la novatada. Y qué interesante, pasan los años y estos recuerdos pues son muy bonitos, muy fraternos. Y definitivamente fue un orgullo, un absoluto orgullo, un privilegio representar a nuestra escuela y es una bendición reunirnos hoy, 37 años después, y poder reírnos y estar orgullosos, festejar ese momento. Adelante con el cierre, Juan Carlos. Pues mi capi de antes y seguir haciendo mi capi. Yo lo que quisiera cerrar, yo tengo una plática, me gusta, doy clases en la Ibero, ¿no? de planeación, y siempre les hablo de que para ser triunfador hay que hacer
tres cosas, ¿no? Y tal vez una fórmula muy simple, y alguien va a decir faltan cosas, ¿no? Pero para mí tres cosas importantes. Una, la imaginación, que ya la platicamos, que es el tema de esta, ¿no? Poder visualizar lo que quieres ser y hacer todo lo que tengas que hacer para lograrlo. O sea, es primero pensar en lo que quieres ser, hacer las cosas y después viene el tener, ¿no? Que hay mucha gente que lo pone en diferente prioridad y se van a ir dando las cosas, ¿no? La segunda es la preparación, ¿no? Que es estar listo para lo que viene. O sea, tu preparación anterior te ayuda, todos los estudios que tenemos ayuda, pero para cada acción que viene, para la siguiente cita que tienes con un cliente o ¿cómo se llama? Esta plática que estamos teniendo contigo, hay que estar preparados, hay que saber de qué se va a hablar, tú eso lo haces muy bien, creo que Mundo y yo en los ámbitos también lo hacemos, y eso es lo que te permite hacerlo. Y el último se llama, que también es un nombre ahí medio raro, ¿no? La sinergización, ¿no? Estar con el medio en el que estás. O sea, el triunfador tiene que poder vivir con el resto de las personas. No puede ser un individuo campeón solito, ¿no? Porque para llegar a eso tuvo que tener sinergia con otras personas, tuvo que ser empáticos con otras, y esos hay un montón de buenos deportistas, de buenos, alguna vez que buenos políticos, pues creo que no hay muchos, o de buenos empresarios que no logran trascender porque no tienen este último elemento de convivir con el medio, ¿no? Entonces esas tres cosas, y hoy el tema pues fue la visualización, y sin duda es el principio de esto. Y pues muchas gracias de nuevo, Chuck. Extraordinario cierre de ambos, Mundo y Juan Carlos. Definitivamente agradecido con ustedes. Considero que los amigos y amigas que amablemente nos han acompañado han tomado nota de sus conceptos, de sus experiencias, y definitivamente en lo personal, un placer. Entrenamos juntos un mes hace 37 años. Nunca visualizamos encontrarnos en estas condiciones, pero creo que sí, desde entonces hemos tenido una imagen de crecimiento, de desarrollo, de esfuerzo, con los principios, con los valores del fútbol americano, que son universales en donde quiera que se practique fútbol. Los principios y los valores tienden a ser los mismos, y por supuesto el orgullo del que hablaba Mundo, de nuestra escuela, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Solamente me resta agradecer a los amigos y amigas que amablemente nos han acompañado, y los invito a que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche en un espacio más de aprender y compartir. Mundo, Juan Carlos, un placer, un enorme placer saludarlos. Muchísimas gracias a ambos. Muy buenas noches. Gracias, Chuck. Buenas noches.